Tenga buen día, licenciado Rafael Aquino. En esta exposición de la asignatura de Auditoría 3, el equipo número 4, conformado por Daniela Cárcamo, Hugo Fraile, Eric Guzmán, Oscar Molina, Kevin Pérez y su servidora Guadalupe Castro, explicaremos un poco acerca de nuestro trabajo de investigación en donde abordamos la temática, acerca de los requisitos, contenido y la estructura de un sistema contable basado en el NIF para pymes, destacando la importancia de que sea debidamente certificado por un contador público autorizado por el Consejo de la Vigilancia de la Profesión y la Contaduría Pública y Auditoría. También abordaremos el fundamento de la legislación salvadoreña, así como demás leyes tributarias y mercantiles. Bueno, y para empezar con el tema, tenemos una breve introducción acerca de la temática, tomando como primer punto los requisitos de un sistema contable. Es importante mencionar que los sistemas contables deben de estar registrados bajo las NIF para pymes y deben cumplir con algunos requisitos que son esenciales. El primero es la confiabilidad y la veracidad de la información. Esta debe estar respaldada con documento fuente. Por ejemplo, si tenemos un cheque, este debe contar con los documentos de respaldo que justifiquen los movimientos que se han generado en el cheque. Puede ser un comprobante de crédito fiscal o una factura de consumidor final, o ahora los DTE, documentos tributarios electrónicos, que son básicamente lo mismo. Con los comprobantes de donación es similar. Generalmente se les anexa una factura de consumidor final o un comprobante de crédito fiscal que justifica el monto reflejado por la emisión del comprobante de donación. La información también debe ser relevante. Esta debe ser relevante porque sirve para la toma de decisiones en la administración de las entidades. Deben contar con la comparabilidad también. Esta nos permite analizar los estados financieros de diferentes periodos en nuestro negocio para saber si este es rentable o si se sigue cumpliendo o no el principio de negocio en marcha. Deben de contar con la oportunidad de registros realizados de forma inmediata. También es importante destacar que debe contar con el cumplimiento legal, es decir, estos deben de estar autorizados por un contador público autorizado. Es importante destacar también que en el Código de Comercio, en el artículo 434, se establece que todo comerciante debe de llevar contabilidad organizada y respaldada en libros. Además, también en el artículo 438 se señala que estos libros deben de ser debidamente llevados conforme a los principios de la contabilidad generalmente aceptados o como lo conocemos hoy en día como las NIF para las pymes. Pero mi compañero Hugo Fraile les dará una mejor explicación a más detalle acerca de los requisitos que deben de tener los sistemas contables. Muchas gracias. Compañeros, yo les voy a abordar el tema de los requisitos formales y operativos que debe cumplir el sistema contable. Como primer punto tenemos los libros y registros obligatorios. En el caso de los libros y registros obligatorios tenemos el diario mayor y estados financieros y los adicionales exigidos por la ley, como por ejemplo serían los libros y registros de control del IVA, según el artículo 435 y 442. En los cuales se desglosa de la siguiente manera. Son 9 libros que está obligada una sociedad desde su constitución, 3 de IVA, 2 contables y 4 administrativos. En los libros de IVA está compuesto por el libro de consumidor final, contribuyentes y compras. Como los libros contables tenemos el libro diario mayor y el libro de estados financieros. En los libros administrativos constan de los libros de actas de la Junta General de Accionistas, los libros de actas de Junta Directiva o Administrativa o Administrador Único, libro de registro de accionistas y el libro de actas de aumento o disminución de capital. Para los comerciantes individuales que llevan una contabilidad formal son 5, 3 de IVA y los 2 contables que ya se mencionaban. En el idioma o moneda, los registros deben estar en castellano y en colones o dólares. La contabilidad debe llevarse en el país, según el artículo 436. La trazabilidad y el orden
son los asientos diarios cronológicos sin enmendaduras. Los errores se salvan y se hacen asientos de rectificación o como se le conoce comúnmente como partidas de ajuste, según el artículo 439. En cuanto a la tecnología aceptada, se puede llevar en sistemas electrónicos, informar a la oficina de vigilancia, según el artículo 435. En cuanto a la conservación, deben ser por 10 años, según el artículo 451. Y la posibilidad de microfilm, disco óptico, medio equivalente después de 24 meses, según el artículo 455. Los estados y depósitos, en cuanto a esto, nos referimos al balance general, el estado de resultados y estado de cambios certificados por contador público y depositados con dictamen de auditor en el registro de comercio, según el artículo 441. Y para detallar un poco más acerca de los componentes, requisitos y descripción del sistema contable, continuará con ustedes mi compañero Hugo. Muchas gracias, Daniela. Para continuar con la exposición, yo hablaré un poco sobre los datos generales de la empresa y políticas contables. Como datos generales de la empresa, tenemos que en el artículo 22 del Código de Comercio dice que toda empresa tiene que tener su nombre de la sociedad, razón social, finalidad de la empresa. En el caso de la finalidad, a qué se dedicará la empresa. El tiempo de duración, en el tiempo de duración podemos decir que muchas empresas ponen que son indefinidos. La manera de distribución de utilidades, el modo de constituir la reserva en el caso de qué tipo va a ser la sociedad, así es como será constituida la reserva legal. En la parte de la actividad económica es definida de acuerdo al giro principal y los compromisos legales y contables de la empresa responden a las obligaciones mercantiles y fiscales. En el caso de su actividad económica, en el giro, muchas empresas tienden a tener un solo giro, algunas tienden a tener un giro secundario y algunas hasta un giro terciario. Para la parte de descripción de las actividades de la empresa, lo cita la sección 3 del párrafo 24 de las NID para PYME, literal B. Dice, una descripción de la naturaleza de las operaciones de las entidades y sus principales actividades económicas. Como lo mencionaba anteriormente, se rigen de acuerdo a su giro económico. También es fundamental que la empresa tiene que tener su NID, su NSR, dirección, también el método de evaluación de registro de inventario. Esto lo dice según la NID 2 que pues, sus métodos pueden ser primeras entradas, primeras salidas, el costo promedio o ponderado y en algunos casos suele ser últimas entradas y primeras salidas. También tienen que tener el capital social constituido, con que se constituyó la empresa al principio, y también es bastante importante la moneda de curso legal, en este caso son dólares. Hablando sobre un poco de las políticas contables, la base de presentación. La combinación de normativas mercantiles y NID asegura que los estados financieros sean comparables, transparentes y útiles. En el caso de que rige el artículo 439 del Código de Comercio, dice que obliga a todas las sociedades mercantiles lleven contabilidad formal. El artículo 40 habla sobre lo que dice el artículo 36, 38 y 39, que se aplican a todos los comerciantes. Y para leer un poco, el artículo 436 dice que los registros deben llevarse en castellano, las cuentas se sentarán en colones o en el dólar de Estados Unidos de América, toda contabilidad debe llevarse en el país. Es lo que anteriormente comentábamos de que principalmente es la moneda de curso legal y que la moneda de curso legal que se lleva en el país. También establece que los principios contables fundamentales para elaborar los estados financieros. Uno de los principales son el negocio en marcha. ¿En qué consta el negocio en marcha? En que la empresa continuará operando en el futuro previsible, por lo que no se preparan los estados como si fuera a liquidarse. Otro de los principios sería el devengo o acumulación, en que consta que los ingresos y gastos se reconocen cuando se generan, no cuando se reciben o se pagan.
Otro de los principios sería la consistencia. ¿En qué consta la consistencia? En que se aplican los mismos criterios contables de un periodo a otro para que los estados sean comprobables. Podemos decir que la base de presentación une la normativa mercantil y los principios contables internacionales por un lado, el Código de Comercio que exige llevar contabilidad formal, preparar estado financiero, el cierre de cada año. Por otro lado, que las NID para pymes también aseguran que estos estados reflejan la realidad económica, usando criterios como negocio en marcha, devengo y consistencia, es lo que miramos en los principios anteriores, que todo esto garantiza que la información sea confiable, transparente y comprobable. Hablando un poco sobre los estados financieros, según la sección 4 de las NID para PYME, habla sobre el estado de situación financiera, o comúnmente lo conocemos también como balance general, y en que consta que este debe presentar los activos, pasivos y patrimonios al cierre del ejercicio, que permite conocer la solvencia y estabilidad financiera de la empresa. En esto nos damos cuenta lo que posee la empresa y lo que debe. La sección 5 de las NID para PYME nos habla del estado de resultado y ganancias acumuladas o resultado integral. Y este nos muestra ingresos, costos y gastos determinando la utilidad o pérdida neta del periodo. También permite evaluar la rentabilidad de la empresa, si fue rentable la empresa o no fue rentable en ese año. La sección 6 del estado de las NID para PYME habla de los estados de cambio en el patrimonio, lo cual refleja los movimientos del patrimonio como parte de socios, reservas y utilidades retenidas, en que consta en facilitar entender cómo se modifican los principios de los propietarios, cómo varía el patrimonio de los socios. Y también la sección 7 habla del estado de flujo de efectivo. Aplica en entradas y salidas de efectivo por actividades operativas de inversión y financiamiento. Y este permite evaluar la liquidez y capacidad para cumplir las obligaciones. En el caso de que cómo tuvo fluidez el dinero, de acuerdo a las cuentas por pagar, o sea, cómo la empresa ha tenido la fluidez en ese periodo establecido. La sección 8 también habla de las notas de los estados financieros, que contienen información adicional sobre las políticas contables, detallando de partidas y estimaciones. Mejora la transparencia y compromiso de los estados financieros. En la parte de los activos, la sección 2.15 habla que los activos representan los recursos disponibles de la sociedad. Y su clasificación, los activos pueden ser activos corrientes y no corrientes, la sección 4.4. Los pasivos, igual habla la sección 2.15, que los pasivos reflejan las deudas y compromisos legales y financieros de la empresa a corto o a largo plazo. Y la clasificación igual pueden ser pasivos corrientes y pasivos no corrientes, según la NID 4.4. El patrimonio, la sección 2.15 habla que el patrimonio representa el derecho de los socios sobre la empresa. Y también hablando un poco sobre los ingresos y gastos, la sección 2.23 al párrafo 25 dice que los ingresos incrementan en beneficio económico durante el periodo contable, que genera aumentados en el patrimonio. Y los gastos son los decrementos en beneficios económicos durante el periodo contable, que reducen los patrimonios. Por tanto, los ingresos y gastos son los elementos dinámicos que explican la rentabilidad y el desempeño de la sociedad. Y para continuar con la exposición, mi compañero Oscar Molina seguirá con una breve descripción del contenido del sistema contable. Muchas gracias a Hugo por la explicación de las primeras fases del tema. Para continuar, yo les hablaré sobre la descripción del contenido de un sistema contable. Existen dos partes o fases muy importantes a destacar, las cuales son los datos de los registros contables y los documentos fundamentales, como lo podemos ver en esta diapositiva. Tenemos aquí una lista de cada uno de ellos, pero para irlos desglosando, vamos a comenzar. Número 1, tenemos la presentación y resguardos de documentos legales. Es muy importante
que la contabilidad se lleve en hojas separadas y en libros estampados y foliados, para que así, si en un momento se necesita buscar alguna información, sea de un acceso mucho más fácil. Número 2, la forma de operación será mecanizado y computarizado. Hoy en día ya la contabilidad se lleva de una manera totalmente computarizada, muy diferente a como se solía hacer en los tiempos anteriores. Y también muy importante conocer cuáles son los libros legales a utilizar. Los podemos dividir en dos secciones, los libros administrativos y los de contabilidad. En los administrativos tenemos el libro de acta de Junta General de Accionistas, el documento de disminución de capital, el registro de accionistas y por último el libro de actas de Junta Directiva y o de Administración Único. Y los libros de contabilidad son los que ya conocemos, los de venta a contribuyentes, los de consumidor final, los de compras, el libro diario o como también se conoce como mayor y los libros de los estados financieros. Ahora, en los documentos fundamentales también es muy importante conocer los documentos de respaldo, que es el primer punto. ¿Por qué? Porque las operaciones asentadas en los registros contables serán aquellos que demuestren y expliquen la sustancia económica de cada operación. Es por eso que es muy importante también conocer cuál es el justificante de ingresos y egresos, ya que estos serán todos los comprobantes de crédito fiscal, facturas de consumidor final y en su defecto un ticket de caja, debidamente autorizados por la Administración Tributaria. Y por último tenemos la autorización y emisión de documentos comprobantes, ya que esto sería, pues como lo habíamos mencionado, en el caso de los ingresos, las compras bajo sus debidos facturas o sus debidos créditos fiscales, y los comprobantes de diario, que pueden ser aquellos que han sido documentados por la administración que demuestran la sustancia económica de cada operación. Y el funcionario encargado de autorizar los comprobantes contables será el contador, y serán comprobantes de diario individuales por cada transacción. Ahora, nuestro compañero Kevin seguirá con la explicación del tema en la siguiente diapositiva. Y bueno, ahora que mis compañeros han hablado a detalle acerca de los requisitos y del contenido de los sistemas contables que están registrados bajo la NIF para pymes, me gustaría comentarles un poco acerca de la estructura del sistema contable y algunos pasos claves que debe de tener. En primer lugar, destacamos la identificación y la recopilación de operaciones con documentos válidos que, según el Código Tributario en el artículo 119, se regula la validez de los comprobantes de crédito fiscal y facturas de consumidor final. También deben de tener registros contables en los libros autorizados, siguiendo el principio de la partida doble, la clasificación mediante el catálogo de cuentas, el procesamiento que debe de ser manual y automatizado en un software contable y la elaboración de los estados financieros aplicando las NIF para pymes en la sección 3 a la 8 que explicaba mi compañera Daniela, que se establece en la presentación, estado de situación financiera y el estado de resultados, entre otros. También la revisión y la autorización. El contador público autorizado debe de firmar y certificar los estados financieros y, según la ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública, en el artículo 5, solamente los contadores públicos autorizados pueden dictaminar estados financieros para efectos legales y tributarios. Es decir, este proceso asegura no solo la transparencia financiera, sino también la validez legal ante las instituciones como el Ministerio de Hacienda y el Registro de Comercio. A continuación, mis compañeros seguirán con la temática. A continuación hablaremos sobre la estructura del contenido de un sistema contable y lo definimos como la estructura de un sistema contable es la forma en que se organizan los elementos del proceso contable, desde los documentos hasta la presentación o resumen de toda la información procesada que se refleja en los estados financieros. También tenemos componentes importantes que incluyen la estructura del sistema contable, los cuales vamos a mencionar, y una breve explicación sobre qué trata cada elemento. Como primer punto, como primer componente tenemos los documentos. Cuando hablamos de documentos hacemos referencia a créditos fiscales, facturas de consumidor final,
notas de crédito, notas de débito, así también como notas de remisión, y ya en la actualidad hablamos sobre los documentos tributarios electrónicos, que son los que van a respaldar cada uno de los movimientos que se van a realizar dentro de un proceso o de un periodo contable. Luego tenemos el catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es parte fundamental de la estructura, ya que de esto depende la asignación de cada cuenta para cada movimiento. El buen uso del catálogo de cuentas o el buen uso en el manejo de las cuentas se va a ver reflejado en su estado financiero. También tenemos los libros contables, como ya los conocemos, libros de venta, libros de compra, libros de estado financiero y los demás libros que la empresa cuenta, que son respaldos, son el resultado del trabajo que se va haciendo a diario y que se resumen pues en ellos, en los libros contables. Como seguimiento de este punto, mi compañero Eric seguirá tratando o hablando sobre estos componentes. Pues muchas gracias, compañero, por cederme la palabra. Pues hablaremos un poco sobre el tema componentes importantes que incluye la estructura del sistema contable. Como sabemos, la estructura de un sistema contable está diseñada en varios puntos importantes que al final concluyen uniendo o ensamblando toda la información contable que en él se va a registrar, ¿verdad? Esa es la premisa de un sistema contable. Como punto de partida tenemos los documentos. Los documentos podrían ser los egresos, las facturas, los cheques, toda esa documentación que ingresamos a nuestro sistema contable es el punto de partida de todo eso. De ahí seguimos con el catálogo de cuentas, las políticas contables, que los libros mayores, diarios, donde se registran todas las actividades que tiene cronológicamente, ¿verdad? cabe destacar eso, que lleva un orden cronológico, concluyendo con los estados financieros, ¿verdad? Igual en un sistema contable hay una variedad de usuarios de la información que pueden ser externos o internos, ¿verdad? Los internos podemos dar por hecho que son, qué sé yo, el gerente general, el gerente de la empresa, el contador, que es el que habitualmente es el que le ingresa la factura, le da la razón de vivir al sistema contable, ¿verdad? Ahí tenemos los usuarios externos que podrían ser una auditoría fiscal, que en este caso podría ser el Ministerio de Hacienda, bancos que podrían ser acreedores, que nosotros podemos ser acreedores de ellos, auditores, una gama bastante amplia, ¿verdad? Donde pueden ser usuarios que requieran ver nuestro sistema contable, cómo va. Una fiscalización más que todo es para revisar cómo se han registrado cierta información del cual ellos pueden percibir o pueden tener la noción que hay una irregularidad dentro de. Pero eso, concluyendo, dice con estado financiero, ¿verdad? Bajo NIF para pymes. Esto es importante porque hay una serie de secciones de las NIF para pymes, o pueden ser NIF full, ¿verdad? Pero en este caso vamos a centrarnos en NIF para pymes, que desglosan o engloban cómo debemos presentar nuestros estados financieros, cuál es la razón de ser de ellos, ¿para qué? Para que estos estados financieros puedan ser comprendidos, leídos y analizados de la mejor manera, ya sea aquí en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, en la mayoría de países o todos los países que tengan la adopción de las NIF para pymes, a excepción de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque en Estados Unidos hay una serie de reglas o una serie de normas financieras que son bastante diferentes a las que nosotros manejamos, pero sin perder la esencia, ¿verdad? Que esa es la base de todo, la esencia sobre la forma, ¿verdad? Entonces, eso. Incluso en la presentación de los estados financieros bajo NIF, muchos contadores, economistas, financieros hacen destacar que la importancia de ellos radica en sus notas a los estados financieros, las famosas notas a los estados financieros, que son un estado financiero, ¿verdad? Donde se desglosa toda la información de cómo nace, cómo llegamos a esa conclusión, cómo llegamos a ese punto. Es donde nosotros
hacemos notaciones, qué nos basamos, que por qué está ese saldo ahí. Entonces eso, mucha gente o muchos contadores, como les repito, hacen o dicen que es una de las fundamentales para poder leer los estados financieros, ¿verdad? Para comprender la información que en ellos se está generalizando, ¿verdad? Porque ahí solo son cuentas de mayor, o sea, está bien comprimida toda la información ya, ¿verdad? Atrás de ellos hay un libro diario mayor que cronológicamente ha hecho todas las notaciones que hemos hecho en un año calendario fiscal para llegar a esas conclusiones, ¿verdad? Entonces eso sería todo por mi parte. Le cedo la palabra al siguiente compañero. Muchas gracias. Muy bien. Y en conclusión, un sistema contable bajo las NIF para pymes debe cumplir con los requisitos técnicos y contables y legales. Y su contenido está compuesto por libros legales, libros contables, libros administrativos, políticas contables, políticas de control interno, soportes y estados financieros, y la estructura que debe ser fundamentada con procesos claros de registro y presentación. Es importante recalcar que todo esto antes mencionado debe estar certificado o aprobado por un contador público autorizado, como lo exige la legislación salvadoreña. Y bueno, por último, quiero agradecer a mis compañeros por su participación notable en esta actividad. Y a usted, licenciado, muchas gracias por enriquecer nuestro conocimiento con cada uno de estos trabajos de investigación. Y sin más que agregar, finalizamos la grabación. Muchas gracias por su atención al presente.